Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta lección 23 de Metafísica, FIL 14. Y parto recordando algunos temas administrativos. Estoy corrigiendo los ensayos. Eh, Espero, como les había dicho, tenerlos esta semana. Si no hoy día, puede ser mañana. Y una vez tenido con las notas de los ensayos, tendremos cierta claridad sobre notas de presentación al examen. Yo normalmente tomo ahí una decisión acerca de si hay o no exhibición a examen y con qué nota. Lo hago teniendo a la vista cuáles han sido los resultados durante el semestre, cuáles son las notas de presentación con las cuales están llegando. Eh, si sirve de guía, en años anteriores he puesto un 5.5 como nota de exhibición. Habitualmente, a veces ha sido un poco más, a veces ha sido un poco menos. Pero eso ha sido más o menos en promedio. Ahora, este semestre ha sido todo tan extraño, digo, y tan atípico, que eh, posible que esto cambie naturalmente. O sea que si hay un momento en donde lo que ha sucedido habitualmente en el pasado no es una guía tan confiable, es ahora, ¿de acuerdo? Bien, entonces estaré en contacto yo y Felipe, el ayudante, en los días que vienen por estos temas. Eh, Quisiera que hoy día, en esta lección, continuáramos discutiendo acerca de los problemas que afectan a teorías actualistas y en particular eh, el tipo de dificultad que habíamos comenzado a tratar la lección anterior acerca de las esencias individuales. ¿Ok? Voy a compartirles la pantalla con los apuntes y las notas del curso para seguir usándolo como algún tipo de guía para esto. Entonces, lo que estaba viendo de una manera relativamente agrupada dos teorías o dos grandes familias de teorías actualistas. Teorías que conciben los mundos posibles como conjuntos de estados de cosas posibles, y los estados de cosas posibles son representaciones de estados de cosas que no existen actualmente, pero que podrían existir y que, por ejemplo, se hace mediante una secuencia o una n-tupla ordenada de propiedades universales y objetos que tendrían esas propiedades universales. Y otra alternativa, otra familia de concepciones es aquella en donde los mundos posibles son propiedades universales. Propiedades universales estructurales máximas, esto es, son propiedades universales que si estuviesen instanciadas estarían especificando cómo serían todas las cosas. ¿Qué es lo que es un universal estructural? Se trata de un universal que está especificando cómo sería algo al especificar cuáles serían las partes de un objeto, o mejor dicho, no están indicadas individualmente esas partes, está indicando que tendría tantas partes, tendría partes que tendrían cierta naturaleza, lo cual tiene que ver con qué universales son aquellos que están instanciando esas partes y en qué relaciones se encuentran entre ellos. Por ejemplo, eh, la propiedad de ser una molécula de agua es la propiedad de tener dos partes que son átomos de hidrógeno, una parte que es un átomo de oxígeno y que están relacionadas entre sí por tener enlaces químicos. Eh, ¿En qué consiste ser un átomo de hidrógeno? Es también una propiedad estructural. ¿En qué consistirá ser un átomo de oxígeno? También es una propiedad estructural. Pero bien, ahora que si uno va a especificar esto, se tiene que hacer de la misma manera. No hay ningún problema en que tengamos propiedades estructurales que después se ven insertadas en otras propiedades estructurales más amplias. Y eso es lo que explota esta concepción. La idea sería que un mundo posible sería un gigantesco universal estructural que está especificando exactamente cada una de las partes del mundo, qué propiedades estarían instanciando esas partes del mundo y qué relaciones existen entre esas partes del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, el universal por sí mismo
efectúa una suerte de, llamémoslo así, codificación de la naturaleza de todo lo que hay. Uno, exactamente uno, o sea, solamente uno y nada más que uno de estos universales estructurales máximos se encuentra instanciado, porque las cosas son, de hecho, de cierta manera. El que las cosas sean de cierta manera tiene que ver o está determinado por qué propiedades universales son aquellas que están siendo instanciadas por los objetos actualmente existentes. Y entonces, como quiera que sean las cosas, hay exactamente un universal estructural máximo que especifica exactamente cuál es la naturaleza de todas las cosas, ¿no? Eh, si se trata de, si ustedes están considerando que las cosas van variando en el tiempo, bueno, el universal estructural va a especificar cómo son todas las cosas en cada instante de tiempo. Entonces, también toda la variación temporal del mundo queda codificada en un universal estructural. Eh, Bien, entonces, en estas concepciones, en la teoría modal combinatoria y en la teoría modal basada en universales, yo me voy a fijar más en la teoría basada en universales. ¿Bien? La manera en que quedan codificadas o especificadas las posibilidades es porque son o serían la instanciación de una propiedad universal o de una pluralidad de propiedades universales. Que el conocimiento de las posibilidades es conocimiento de propiedades universales. Nosotros conocemos los universales que se nos ofrecen ordinariamente porque se encuentran instanciados en algún objeto, y el conocimiento de los universales que están instanciados en algún objeto nos ofrece también conocimiento acerca de otras instanciaciones que, aunque no existan, podrían darse. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, podemos saber en qué consistiría la posibilidad de que hubiese un gato más de aquellos que existen? Bueno, porque tenemos algún conocimiento de en qué consiste ser un gato. Bueno, no quiero decir que haya una propiedad universal, pero cuál sea, o sea, el hecho de que tengamos una propiedad universal para ser gato tiene una serie de complicaciones, pero es más fácil hablar de masa y de forma y cosas así. Pero en todo caso, lo que quiera que sea, tenemos cierto conocimiento zoológico acerca de la naturaleza de los gatos, y por tanto, para nosotros resulta perfectamente cognoscible en qué consistiría una posibilidad que no es actual, no es una posibilidad realizada, de que hubiese un gato más de aquellos que actualmente existen. Esa posibilidad consiste en que existiría una instanciación más de el universal, universales que determinan que algo sea un gato. Entonces, en esta concepción, ustedes pueden ver el conocimiento de las posibilidades metafísicas es conocimiento de propiedades universales. Ese conocimiento naturalmente tiene que estar informado por información empírica, porque qué universales sean aquellos que existen, o sea, cuáles son los universales que determinan cómo son las cosas y cómo se comportan, es algo que nosotros vamos a conocer fundamentalmente por investigación empírica. Entonces la investigación empírica, por decirlo así, no solamente nos muestra la esencia de las cosas, nos muestra la naturaleza de los procesos y las cosas que están en el mundo, sino que ese mismo conocimiento de las cosas que están en el mundo nos ofrece conocimiento modal, nos ayuda a entender cómo serían las cosas si no fuesen como son de hecho, sino que si fuesen distintas y estuviese instanciados universales distintos, o hubiese una distinta distribución de propiedades universales que aquella que nosotros contemplamos actualmente. Sí. El problema que tenemos aquí es, y es el que estábamos discutiendo, es qué es lo que sucede con objetos meramente posibles no actuales. En una teoría modal basada en universales no hay problema, por ejemplo, respecto de las llamadas propiedades extranjeras, las propiedades alien, porque de entrada los universales estructurales máximos están constituidos con todos los universales que existen. Esos universales son universales instanciados y universales no instanciados, ¿de acuerdo? Entonces, aunque algún universal no esté instanciado actualmente, existe igual que cualquier otro y va a integrar los universales estructurales máximos que sean, ¿de acuerdo? O sea, parte de toda la realidad modal está ya constituida por todos los universales existentes, lo cual
incluye los universales de hecho instanciados y aquellos que no están instanciados, pero que podrían estar instanciados, que son los universales trascendentes. Sí, el problema que habíamos mencionado también en lecciones anteriores, que tienen otras teorías modales acerca de propiedades eh, alien o extranjeras que no están instanciadas actualmente, no existe en esta concepción. Pero sí tenemos de nuevo el problema acerca de objetos meramente posibles, indiscernibles entre sí. Esto es, si es metafísicamente posible que existan varios objetos, dos por lo menos, pero podrían ser n objetos, que estén instanciando exactamente las mismas propiedades universales, parece razonable dar el paso siguiente, que sostener que podría existir uno de esos objetos y no otro, ¿de acuerdo? O sea que tengamos diferencias en mundos posibles eh, que sean diferentes entre sí exclusivamente por qué individuos son aquellos que habitan esos mundos y no por qué propiedades universales serían aquellas que estarían instanciadas en esos mundos. Para colocar el ejemplo que hemos seguido en lecciones anteriores, eh, si tuviésemos un mundo posible con dos cubos perfectos de oro sólido a cierta distancia entre sí, eh, pareciese razonable entonces que postulásemos la posibilidad metafísica que exista el primer cubo y no el segundo, o que exista el segundo cubo y no el primero. Y ahora, si consideramos esos dos mundos posibles, un mundo posible donde está el cubo 1 y no el cubo 2, o el mundo que está el cubo 2 y el cubo 1, son mundos que corresponden, o por decirlo así, estarían, serían tales que los universales que estarían instanciados en esos mundos serían exactamente los mismos. No habría ninguna diferencia respecto de qué propiedades universales estarían instanciadas en esos mundos. La diferencia entre cada uno de esos mundos posibles tiene que ver con que el individuo que existe en un mundo no es el mismo individuo que existe en el otro, pero todo lo demás es exactamente igual. No hay ninguna diferencia, como les digo, respecto a qué distribución de propiedades universales se dan en esos mundos. Entonces, si los mundos posibles se identifican como universales, lo que deberíamos sostener es que estos dos mundos posibles son el mismo mundo posible. No son dos mundos posibles diferentes, sino que serían exactamente el mismo mundo posible. Cuando nuestra intuición es que debería haber una diferencia entre esos dos mundos posibles. ¿Bien? Entonces, este problema se resolvería, o podría uno darle una solución, en el marco de esta concepción modal actualista, si es que nosotros pudiésemos especificar para cada individuo actualmente existente o individuo meramente posible o posible, una esencia individual. ¿Sí? O sea, que cada individuo tuviese asociado con él una esencia que debiese ser una pluralidad, una colección de propiedades universales, que a lo mejor pueden ser muchísimas, ¿vale? Pero es una colección de propiedades universales puramente cualitativas, ¿de acuerdo? O sea, sin hacer trampa e introducir individuos, ¿no?, dentro de esas propiedades universales, ¿no?, como la propiedad universal de ser idéntico a Napoleón, por ejemplo, que naturalmente va a tener Napoleón y nadie más, ¿bien? Que sean tales que cualquier cosa en cualquier mundo posible que instancie exactamente esas propiedades universales deba ser idéntico al individuo en cuestión, y que si algo es idéntico a ese individuo, entonces debe instanciar esas propiedades. O, si ustedes quieren, podemos formularlo así. Propiedades que satisfacen la siguiente fórmula, que es necesario que para cualquier cosa, si esa cosa es idéntica, supongamos B, si ese es el objeto que nos interesa, o coloquemos algún ejemplo, si esa cosa es idéntica a Sócrates, ¿bien?, para cualquier X, en cualquier mundo posible, si X es idéntico a Sócrates, eso se da si solo si X instancia los universales U1 a UN, los que quiera que sea. O sea, los universales U1 a UN son universales que especifican en qué consiste ser Sócrates, específicamente este individuo y no otro distinto.
Eh, Noten ustedes que la concepción tradicional sobre la esencia de los objetos y objetos particulares, cuando se pensaba en la esencia de Sócrates es ser un ser humano, ¿verdad? O sea, ser un ser humano lo cual incluye ser un animal, ser un vertebrado, ser un, qué sé yo, un mamífero, etcétera. Pero no hay algo así como la esencia de Sócrates. Lo que hay es una esencia, la esencia de Sócrates son las propiedades que él tiene y que determinan el tipo de individuo que es ser un ser humano. Pero no hay algo así como la esencia de Sócrates como tal, ¿no? Eh, Bien, aquí lo que tendríamos nosotros que hacer es que deberíamos tener una esencia de un individuo como tal, eh, que especificase, tal como les he indicado, en qué consiste ser este individuo. Ahora, ¿por qué esto sería una solución? Bueno, porque si tuviésemos esencias individuales de este estilo, que ustedes pueden darse cuenta, es una propiedad universal conjuntiva, ¿de acuerdo? Consiste en instanciar conjuntivamente U1 a UN, como quiera que sean esas propiedades universales que estamos especificando. Entonces, Sócrates tendría una esencia individual. Y si estamos pensando en un mundo posible con dos cubos perfectos de oro sólido, habría una esencia individual para el cubo 1 y una esencia individual para el cubo 2, y serían esencias individuales distintas. Por tanto, la diferencia entre el mundo posible donde existe el cubo 1 y no existe el cubo 2 y el mundo en donde existe el cubo 2 y el cubo 1 quedaría también codificada en una propiedad universal estructural. A saber, en el primer caso, sería parte de la estructura de ese mundo posible que si fuese instanciado, estaría instanciado el cubo 1, ¿de acuerdo? Porque estaría balizada esa esencia. En cambio, no estaría balizada la esencia del cubo 2. Y lo mismo, en fin, a la inversa lo que sucede en el otro mundo posible, en que existe el cubo 2 y no el cubo 1. Entonces, las esencias individuales serían una manera en que nosotros podríamos eh, enfrentar esta cuestión, estas intuiciones modales que aquí parecen exceder a lo que nos puede entregar la concepción modal basada en universales. Ustedes pueden ver también que si estamos pensando en la teoría combinatoria el problema es idéntico, porque en la teoría combinatoria las posibilidades surgen por la combinación de objetos particulares y universales, y bueno, si no hay objetos, para objetos que son meramente posibles no tenemos tales objetos. Entonces, la posibilidad de esos objetos tendría que ser la posibilidad de que se instancien ciertos universales en algo, que no es nada en particular actualmente existente. Bien, pero la idea de esencias individuales también ahí sería la manera de enfrentar ese problema. Eh, entonces, las esencias individuales son construcciones teóricas que cumplirían una función extremadamente importante para esto. Y el problema es que no parece haber esencias individuales. ¿Bien? En los términos que estamos indicando. Esto es, pluralidades, conjuntos de propiedades universales que eh, determinan en qué consiste ser este individuo en particular más bien que otro. ¿Por qué razón? Bueno, por estos casos que estábamos indicando. No importa cuán compleja sea la esencia individual que nosotros estamos postulando para un objeto, no importa cuántos universales son aquellos que integran la esencia individual que estamos postulando por un objeto, esas propiedades universales son propiedades universales que, por su naturaleza, pueden estar instanciadas en una multitud de objetos diferentes. Entonces, aunque como digo, lo que nosotros estamos incluyendo en esa esencia sea extremadamente detallado o extremadamente complejo, incluso podría ser infinitamente complejo, dado que es una propiedad universal. Claro, una propiedad universal compleja, pero es una propiedad universal. Es posible que una multitud de una pluralidad de objetos estén instanciando la misma propiedad universal, porque eso es la esencia, en eso es lo que consiste una propiedad universal. O sea, esta es la razón por la cual se ha sostenido que cuando se trata del carácter individual de un individuo, si ustedes quieren su mismidad, ¿no? Ese carácter individual es primitivo, o sea, quiero decir primitivo, es algo que no podemos reducir a otra cosa, es algo que no podemos nosotros tratar de
especificar, por ejemplo, de una manera distinta a partir de otros constituyentes metafísicos que vayan a cumplir sus funciones. Ese elemento que determina la identidad, la individualidad, la, si ustedes quieren, mismidad de un objeto particular, es lo que Duns Scoto denominó la ekeitas. Esto es el carácter por el que este objeto particular es este objeto particular y no otro. Esto es lo que Robert Adams denominó, traduciendo literalmente ekeitas del latín, como thisness. Y si uno lo fuese a, en fin, inventar, porque no existe ninguna palabra en español para esto, pero si nosotros fuésemos a tratar de inventar una expresión en español que fuese la traducción del latín ekeitas, tendría que ser algo así como estoidad o estidad, el carácter por el que esto es esto y no otra cosa distinta. Y esa estidad primitiva es un plus que excede cuáles sean las propiedades universales que estén instanciando un objeto. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que... Bueno, déjame hacerle un par de observaciones históricas acerca de esto porque son bien interesantes, ¿no? Claro, Duns Scoto utiliza esta expresión, ¿no? La ekeitas, ¿no? En otros autores, en la tradición metafísica occidental, este problema se conoce como el problema del principio de individuación. O sea, ¿qué es lo que determina que un individuo sea un individuo específico y no otro? Entonces, por ejemplo, cuando Duns Scoto propuso esto, había una discusión que ya se arrastraba por varios siglos, que había sido inaugurada por Avicena. En fin, el nombre de este señor es Ibn Sina. En fin, son nombres mucho más largos, nombres árabes. Avicena es un genial filósofo persa del siglo X, realmente muy muy importante, en fin, poco considerado en realidad, creo, para la importancia que tiene, pero una serie de ideas geniales son ideas que se deben a Avicena y después uno las ve muy explotadas en toda la tradición posterior, pero una de estas, por ejemplo, proviene de él. Entonces Avicena sostiene que el principio de individuación de una sustancia sensible, o sea, una sustancia material, digamos, es la materia de la cual está constituido. Y ustedes van a encontrar que esa misma tesis está repetida después por Averroes, también Ibn Rushd, un árabe de Al-Andalus, en Santo Tomás de Aquino, por lo que entiendo San Alberto Magno. ¿Bien? Entonces, Santo Tomás de Aquino sostiene, pero sostiene esto porque hay una tradición que viene detrás, que el principio de individuación de una sustancia sensible es en la materia de la cual está constituida. Materia además que es signata quantitate, ¿no? Esto es determinada por la cantidad, quiero decir, es un pedazo de materia que tiene ciertas dimensiones espaciales, que es este pedazo de materia. Entonces, por decirlo así, ¿qué es lo que hace que Sócrates sea Sócrates y no Platón? Bueno, que Sócrates está realizado en este pedazo de materia y no en el pedazo de materia que constituye a Platón. Ustedes pueden dar cuenta que, claro, lo que está aquí detrás es, si pensamos en la esencia de Sócrates es ser un ser humano, pero no es, por decirlo así, lo que determina que Sócrates sea Sócrates. Lo que determina que Sócrates sea Sócrates tiene que ver con una contribución que viene de que Sócrates está realizado, como digo, en este pedazo de materia, más bien que en este otro pedazo de materia. Hay una serie de problemas con eso, dada la manera en que se entendía la materia. La materia era una entidad ontológicamente dependiente de la forma. Es difícil que la materia por sí misma pueda cumplir esa función, ese principio de individuación, si es que no está determinada a su vez por la forma, y eso hace que este esquema tenga una serie de problemas que fue objeto de muchísima discusión. Duns Scoto lo deja a su lado y postula esta cuestión que se llama la ekeitas, ¿no? Y por esa razón también ustedes encontrarán que en Santo Tomás de Aquino, y esto seguramente ustedes lo habrán escuchado porque es una cosa que tiene una larga prosapia, ¿no?
sostiene que cuando estamos en presencia de sustancias inmateriales, la materia no puede ser principio de individuación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esas entidades agotan su especie, ¿de acuerdo? O sea, la idea sería que cuando nosotros consideramos la naturaleza de un ángel o de un demonio, o sea, una criatura intelectual, que es una sustancia que existe por sí misma, pero que tiene solamente estados mentales, no tiene estado físico, en fin, cosa que es muy discutida, pero en fin, cuando se trata de la ontología angélica, pero los ángeles sí agotan su especie, ¿no? O sea, la idea sería, mira, cuando se trata de objetos particulares, hay algo que constituye la diferencia entre uno y otro, que tiene que ver con el pedazo de materia que lo constituye, pero cuando se trata de ángeles, como no puede ser el pedazo de materia que los constituye, porque no hay un pedazo de materia, en ese caso, lo que determina que un ángel sea el ángel que es y no otro, tiene que tener que ver con qué propiedades universales está instanciando ese ángel. Porque dos ángeles son diferentes entre sí porque sus esencias, por decirlo así, en este caso sí deberían tener esencias individuales y deberían entonces los ángeles poseer especies distintas. Que la diferencia entre dos ángeles no es la diferencia como entre Platón y Sócrates, que son dos individuos de la especie humana, sino que tendría que ser como la diferencia entre un elefante y una jirafa, por decirlo así. Y Duns Scoto critica esa solución, diciendo que pueden haber varios ángeles indiscernibles entre sí. No con esta terminología, pero ustedes pueden darse cuenta que son el mismo tipo de problema que estamos aquí considerando. El hecho de que los individuos, aunque sea un ángel, eh, o que sea un objeto sensible, un objeto material, tienen una individualidad primitiva, una mismidad, si ustedes quieren, que hace que sea este mismo individuo eh, una keitas que no puede ser capturada por una propiedad universal. ¿Bien? Yo, la verdad es que me fascinaría seguir discutiendo estas cosas con ustedes, pero no tenemos tanto tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Qué actitudes puede uno adoptar frente a este problema? Bueno, voy a dejarles enunciado un par de problemas porque vamos a tener que seguir adelante. Si alguien tiene interés puede seguirlo viendo. En fin, les entrego las referencias respectivas. También en las notas del curso hay bastante más explicación de lo que voy a darles yo aquí. Que tampoco es que sea tanta explicación, pero hay un poco más de explicación. Entonces, ¿qué soluciones o qué actitudes, no digo soluciones, pero qué actitudes puedan adoptarse frente a este tipo de problemas? Una posibilidad es asumir el costo, ¿bien? Hacer el costo simplemente. Es decir, ok, entonces tenemos esta limitación, eh, las posibilidades que involucran a un individuo requieren una ekeitas primitiva, no hay ninguna ekeitas para objetos meramente posibles, porque no existen, digamos, actualmente. Los objetos que tienen ekeitas son los objetos actuales, digamos, ¿no? Entonces, no hay posibilidades respecto de esos objetos meramente posibles. Por tanto, nosotros tenemos la intuición de que si es posible que existan dos eh, cubos de oro sólido perfectamente indiscernibles entre sí y nada más, entonces debería existir uno y uno el otro. Pero eso es una ilusión. ¿Verdad? Es una ilusión, ¿por qué? Porque esos cubos, como son meramente posibles, no tienen ekeitas. Entonces, no puede existir la posibilidad de que se dé uno y no el otro, porque para eso se requeriría, para que existiese esa posibilidad metafísica, se requeriría la keitas de uno de los cubos, de cada uno de esos cubos indiscernibles entre sí. Y como no tienen keitas, entonces no hay posibilidad simplemente. ¿Bien? Esa es una posibilidad. Si usted quiere la posibilidad más bruta, digamos, ¿no? Decir, bien, ok, mala pata, digamos, esto choca contra el sentido, en fin, o nuestras intuiciones modales ordinarias, peor para nuestras instituciones modales ordinarias, digamos. Estamos equivocados simplemente. Otra solución, que es mucho más complicada, y esto es lo que a uno le encantaría tener tiempo para explicarlo, pero no tenemos ese tiempo, es apelar a una idea que fue introducida por Plantinga. Eh,
creo que ya les he mostrado este libro. Un excelente texto sobre metafísica modal en general. Y Plantinga, un libro del 74 este, tiene una concepción que resulta de entrada bien extraña sobre qué es lo que es una esencia individual. Entonces, Plantinga dice que una esencia individual puede ser entendida como lo que él denomina una propiedad encáptica. En inglés, encaptic, que no significa nada, ¿no? Pero, o sea, no es que sea, ustedes digan, chuta, hay una palabra aquí que tengo que buscar en el diccionario. No, no busquen nada, si no existe, ¿de acuerdo? O sea, pusieron ese nombre, propiedad encáptica en inglés, que tampoco significa nada. Eh, y que y tampoco, en fin, yo lo translitero como encáptico, pero tampoco no significa nada. Bien, significa esto que queremos decir ahora. Es un término técnico que quiere decir lo siguiente. Una propiedad encáptica, bueno, esta explicación todavía no les va a dar muchas luces, es una propiedad que implica toda propiedad indexada a un mundo o la negación de una propiedad indexada a un mundo. ¿Qué es lo que es una propiedad indexada a un mundo? Es una propiedad o una relación, pero que está, por decirlo así, especificada a un mundo posible determinado. Por ejemplo, tenemos la propiedad de haber vencido en la batalla de Waterloo, ¿ya? Entonces Napoleón perdió y ganó Wellington en la batalla de Waterloo. Entonces, en el mundo actual, Napoleón no instancia la propiedad de haber vencido la batalla de Waterloo y Wellington sí instancia la propiedad de haber vencido la batalla de Waterloo. Ahora, perfectamente podría haber sido al revés, dado como fueron las cosas. Podría haber sucedido que Napoleón hubiese instanciado la propiedad de vencer la batalla de Waterloo y Wellington no la hubiese instanciado, ¿de acuerdo? Por tanto, hay mundos posibles en donde Napoleón es el vencedor en la batalla de Waterloo, otro en donde no es el vencedor, otro en donde Wellington es el vencedor, tal como en el mundo actual. Sea como sea, como ustedes pueden ver, esa propiedad, que no sé si el ejemplo es tan bueno, pero sigamos con el ejemplo. Esa propiedad entonces es poseída por estos individuos en algunos mundos posibles y en otros no. Pero en todos los mundos posibles es verdad que Wellington tiene la propiedad de haber vencido en la batalla de Waterloo en el mundo actual. ¿Eh? O sea, pensemos que tenemos la distribución de todas las cosas que suceden en todos los mundos posibles, en donde los objetos, bien, les pasan ciertas cosas en ciertos mundos y no les pasan ciertas cosas en otros. Es un hecho necesario, o sea, invariante en todos los mundos posibles, qué propiedades indexadas a un mundo tiene un individuo. Entonces, si estoy en un mundo N, Wellington, a lo mejor el mundo N no venció en la batalla de Waterloo, perdió en la batalla de Waterloo, le dieron, en fin, le dieron un guaraca, digamos, ¿no? Napoleón lo hizo pebre, así que barrió con Wellington en la batalla de Waterloo. La noche anterior, los soldados ingleses, no sé, comieron mal, no sé, estaban intoxicados, estaban todos enfermos de la guata al día de la batalla y todo mal así, ¿ven? Ok. Sin embargo, sigue siendo verdad en WN que Wellington vence en la batalla de Waterloo guión en el mundo actual. ¿Sí? Y así como para todos los mundos posibles. Entonces, esas propiedades indexadas al mundo, que uno tiene que pensarlas como, bueno, así como uno puede tener una propiedad como, no sé, estar lloviendo en la China, ¿de acuerdo? Claro, aquí no está lloviendo, en Santiago no está lloviendo, pero sí puede ser verdad en Santiago que está lloviendo en la China, ¿de acuerdo? No porque esté lloviendo en Santiago, no, porque en Santiago es verdad que está lloviendo en la China, ¿de acuerdo? O sea que remitimos la atribución de esa propiedad a lo que sucede en tal o cual cosa. Eso es lo que hace una propiedad indexada, y así como podemos indexarlo en un mundo posible, podemos indexarlo en un lugar, podemos indexarlo en un tiempo, etc. ¿no? Bueno, entonces tenemos la colección de todas las propiedades indexadas a un mundo,
Y la idea es la siguiente, que la esencia individual de un objeto sea una especie de codificación de todas las propiedades indexadas a un mundo que tiene ese individuo. Entonces, si no a Napoleón, por ejemplo, claro, Napoleón, qué sé yo, venció en Toulon, fue derrotado en Waterloo, eh, fue coronado emperador en 1804, si no me equivoco, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pudo haberle pasado otras cosas, en otros mundos posibles. Napoleón muere a los 5 años de peste tifoidea, no sé. No le pasa mucho más, digamos. En otro mundo posible le cortan la cabeza a la Revolución Francesa por ser demasiado, no sé, digamos, aristócrata, o, y así sucesivamente. Entonces, la propiedad encáptica lo que hace es que va a incluir todas las propiedades indexadas de Napoleón para todos los mundos posibles. ¿Bueno? Entonces, es una propiedad que codifica el curso completo de todos los acontecimientos que le suceden a Napoleón en cada uno de esos mundos posibles. Y eso ciertamente va a ser único para cada individuo actual o meramente posible. Su única propiedad encáptica. Eh, es una manera de tratar el tema que eh, ingeniosa, eh, tiene una serie de problemas. Hay algunas formas también en que esto podría ser resuelto, o sea que podríamos nosotros enfrentar esas dificultades, pero nuevamente tengo que aquí pedirles disculpas, pero no tengo tiempo para explicar todo esto, desgraciadamente. Si alguien tiene interés por ver esto con más detención, les recomiendo que vean un trabajo que ustedes lo pueden descargar en el sitio academia.edu, donde tengo un montón de cosas subidas. Y un trabajo que está ahí que se llama Esencia y Espacio Modal. Y ahí está explicado esto con bastante detenimiento. Así que pueden ahí ustedes verlo con calma y chequear, digamos, todo este problema acerca de las propiedades encápticas, las dificultades que tiene y todo lo demás. Pero quiero dejarles la idea que, bueno, cuál sea el tratamiento que se haga de este problema es una cuestión abierta, ¿no? Naturalmente ustedes pueden darse cuenta que si uno es posibilista, pues así, y dice, bueno, vean, que no hay ningún problema, digamos, nos olvidamos de todos estos problemas que tienen los actualistas, que tienen que enfrentarse a decir, bueno, ¿en qué consiste la posibilidad de un objeto meramente posible? Que es, en fin, todas estas cuestiones desaparecen simplemente en las teorías posibilistas del estilo de Lewis. Y Lewis, de hecho, se encarga de hacer notar esto para, para llevar agua a su molino, para fortalecer las razones por las cuales sería conveniente adoptar una concepción posibilista del tipo que él defiende. Voy a tener que dejar aquí la discusión acerca de las distintas formas de posibilismo. Eh, no son estas todas las formas de posibilismo, perdón, de posibilismo, de actualismo, tal como les he dicho. Si ustedes ven cómo formulan sus posiciones actualistas Robert Adams o Kit Fine, ustedes van a ver que hay una serie de peculiaridades, como lo hace Chisholm también, una serie de peculiaridades. Eh, Creo yo que si uno va a lo sustantivo de las posiciones filosóficas que están defendiendo, no son muy distintas de las cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Pero, nuevamente, por motivos de tiempo, tengo que dejar eso a un lado y que si a alguno le interesa, le puedo recomendar literatura específica acerca de esas cuestiones. Lo que quiero que veamos ahora y le dediquemos una o dos lecciones son a temas relacionados con las esencias, de lo cual ya hemos estado hablando, ¿no es cierto? Hemos estado hablando sobre si la esencia de un objeto particular podría ser especificada en términos de qué propiedades universales son aquellas que instancia ese objeto. Eh, si hay algo que en lo que hay, en fin, no hay discusiones que la esencia de un objeto tiene que ver con qué propiedades son aquellas que el objeto debe poseer, ¿no es cierto? Las dudas, sin embargo,
ha sido acerca de cuáles sean las propiedades que debamos incluir en esto, ¿no? O sea, aunque uno acepte que hay un elemento de egeitas en un individuo que no es reducible a que propiedades universales, otra cosa distinta es decir que no hay propiedades universales que el objeto debe poseer necesariamente para ser el mismo objeto, ¿no? Claro, esas propiedades universales no son suficientes para especificar en qué consiste ser este individuo y no otro, pero son necesarias para especificar en qué consiste ser este individuo y no otro. O sea, son propiedades que el objeto no podría dejar de poseer sin ser el objeto que es. O sea, lo que vamos a considerar en lo que sigue son algunas cuestiones filosóficas respecto a la esencia, entendida como la colección de todas las propiedades que son necesarias para un objeto, que tienen que ver con, uno, las cualificaciones que introduce Kit Fine a esa concepción de esencia. Ustedes leyeron el paper de Fine, Essence and Modality, donde se contiene esto, y que tuvo un carácter seminal. O sea, fue un trabajo que impulsó después una línea de trabajo filosófico que ha sido muy importante hasta nuestros días, ¿no? Pero antes va a seguir siéndolo. Después de eso, creo yo que nos fijemos en la concepción de las propiedades sortales, las llamadas propiedades sortales o propiedades sustanciales o propiedades de sustancia. En fin, algunos autores le dan otros nombres, como propiedades individuativas, por ejemplo, que corresponde a lo que más tradicionalmente se ha entendido como constitutivo de la esencia de un objeto particular. O sea, si ustedes van a la tradición filosófica que viene desde Aristóteles en adelante, quizás de antes, este ha sido el elemento central cuando se trata de entender cuál es la esencia de un objeto. Y eso viene ahí hasta nuestros días también. Y por último, vamos a hablar acerca de una forma de entender, o si ustedes quieren, de un constitutivo de la esencia, que es mucho más reciente, que es la necesidad de origen, que ha sido propuesta por Kripke, en lo cual también uno puede encontrar algunos antecedentes anteriores, pero Kripke es el autor en donde esto se encuentra formulado de manera quizás más explícita y que ha sido más influyente en las discusiones metafísicas posteriores. Y vamos a ver qué razones son aquellas que se han aducido por la necesidad de origen y los problemas que hay asociados con esa concepción. ¿Ok? Entonces, repito, lo que vamos a estar viendo tiene que ver con qué cosas son aquellas que incluyen la esencia, ¿no? Y primero las consideraciones que hace Kit Fine, después las propiedades sortal y después necesidad de origen. Entonces, vamos en primer lugar al punto inicial. Una vez que se desarrolla pues, que las nociones modales ganan aceptabilidad entre los filósofos, ¿no? Por, en fin, las contribuciones de Kripke, pero también por David Lewis, que parte de esta reivindicación de la importancia de las nociones modales, surgió una manera muy simple y muy intuitiva de especificar la esencia de un objeto, a la cual hemos apelado muchas veces. Esto es, la esencia de un objeto son aquellas propiedades que el objeto tiene en todos los mundos posibles en los cuales existe. Entonces, nosotros aislamos a un objeto, por decirlo así, nos fijamos en los mundos posibles en que este objeto existe, y la esencia está constituida por la colección de todas las propiedades que resultan invariantes para este objeto en cada uno de esos mundos posibles en los cuales el objeto existe. Por supuesto, en los mundos posibles donde el objeto no existe, no instancia ninguna propiedad, así que no hay nada que ver, digamos. Pero sí queda, por decirlo así, podemos filtrar las propiedades que el objeto mantiene de manera invariante en cada uno de los mundos posibles en donde el objeto sí existe. Y esa sería la esencia del objeto, ¿no? Ustedes pueden ver aquí los apuntes que podemos formularlo del siguiente modo, ¿no? Para un objeto A cualquiera. Son las propiedades que satisfacen la siguiente fórmula. Es necesario que si A existe, entonces A instancia esa propiedad. Así que es la colección de propiedades P, tales que
es necesario que si A existe, entonces B. Esta es la manera entonces en donde, por un tiempo importante, los filósofos abordaban qué era lo que constituía la esencia. Y resultaba bastante intuitivo pensar en la esencia como algo que, por decirlo así, resulta de hechos modales. O sea que la esencia tiene fijada de esta manera, es algo que, a ver, ontológicamente no es demasiado problemática y es un resultado, es derivativo, se encuentra fundado en el hecho de que un mismo objeto exista en distintos mundos posibles, que instancia ciertas propiedades en esos mundos, de las cuales podemos, por tanto, nosotros filtrar aquellas que son invariantes y aquellas que no lo son. ¿Bien? Por supuesto, si uno tiene una concepción de contrapartida al estilo de Lewis, esto es muy distinto, como ustedes ya lo saben. Entonces tuve varios que tuvieron problemas con esto en los ensayos. ¿Bien? Pero si uno tiene una concepción de contrapartida, la esencia estrictamente está constituida por todas las propiedades que tiene un objeto. Ahora, ¿por qué? Estrictamente. ¿No? Bueno, porque son todas las propiedades que un objeto tiene en todos los mundos posibles en que existe, ¿no es cierto? Bueno, pero los objetos existen solamente en un solo mundo posible, el suyo, digamos, no existen más de un mundo posible. Por tanto, el conjunto de propiedades que son poseídas por un objeto en todos los mundos posibles en que existen es el conjunto de todas las propiedades que de hecho instancian en el único mundo posible en que existen, porque no hay otro, y son todas, ¿verdad? Entonces, estrictamente la esencia de un objeto concebido de esta manera son todas las propiedades de un objeto. Si uno, sin embargo, introduce elementos de las contrapartidas para hacer sentido en nuestras intuiciones modales, la esencia, en este sentido, como digo, que proviene de las relaciones de contrapartida, es el conjunto de propiedades que son invariantes entre contrapartidas, ¿de acuerdo? O sea, son todas las propiedades que son compartidas por un objeto y todas sus contrapartidas. Ahora, dadas como está especificada la relación de ser una contrapartida de, que bueno, ustedes que la contrapartida de un objeto es un objeto suficientemente semejante que se incluye aquí es una cuestión que no tiene mucha importancia, en realidad no cumple una función ontológicamente regulativa muy central, y que es bien variable, ¿no? Como depende del contexto de evaluación, cuál sea la contrapartida, las propiedades que sean compartidas por todas las contrapartidas de un objeto van a ser súper pocas, digamos, ¿no? O sea, si hay contrapartidas mías que son un cocodrilo, imagínense, digamos, o sea, ni siquiera ser un ser humano, en fin, tendrá que ser, no sé, ser un objeto o algo así, no mucho más que eso. Pero, claro, la misma idea de esencia aquí pierde importancia sistemática. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el trabajo de Fine, que ustedes tuvieron que leer, ese famoso paper del 94, Essence and Modality? Es que Fine introduce una serie de consideraciones en donde la noción de esencia deja de ser algo, por decirlo así, subordinado a otra cosa, como es la distribución de hechos en distintos mundos posibles, y pasa a tener un rol ontológicamente fundamental. ¿Bien? No es algo ya derivativo, sino es algo que tiene un rol fundamental. De hecho, en ese mismo paper, Fine lo que sostiene es que los hechos modales son los hechos que se derivan de las esencias de las cosas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué pasa eso? La idea de Fine es que lo que debe estar en la esencia de un objeto es aquello que ontológicamente determina que este objeto sea el objeto que es y no otro. ¿Bien? En la formulación que yo les he introducido hace un momento atrás, nosotros estamos fijando qué es lo que es la esencia de un objeto por cuáles sean las propiedades invariantes de un objeto en todos los mundos posibles en que existe. Por decirlo así, es lo que resulta de que un objeto existe en distintos mundos posibles y tiene distintas propiedades en distintos mundos posibles. Cuando aplicamos el filtro, algunas quedan dentro, otras quedan fuera. Las que quedan dentro, las que quiera que sean, esas son la esencia. ¿Bien? Pero esto es un resultado de esa distribución de hechos modales.
La perspectiva que está introduciendo Fine es una perspectiva en donde la esencia no se deriva de esa distribución de hechos modales, sino que al revés, cuál sea la esencia de un objeto es algo que determina después la distribución de hechos modales. O sea, un objeto existirá en distintos mundos posibles debido a cuál sea su esencia. No va a suceder que la esencia va a resultar de que existen distintos mundos posibles y le sucedan distintas cosas en distintos mundos posibles. Es porque el objeto es el objeto que es, tiene la esencia que tiene, que luego se presenta una distribución de hechos modales. O sea que el asunto es al revés, ¿no? Y la esencia, por tanto, de un objeto tiene una función es ontológicamente fundamental y tiene una función ontológica explicativa de otras propiedades que tenga un objeto. Ahora, este tipo de concepción de la esencia es la concepción de la esencia de la tradición filosófica. No es que Fine con esto está haciendo apelación a una cosa que era inaudita, que nunca a nadie se le haya pasado por la cabeza. Es lo que ustedes van a encontrar acerca de la esencia en Aristóteles, por ejemplo, ¿no? O sea que la esencia tiene una función explicativa de las propiedades que un objeto tiene o un objeto puede tener. Esto, bueno, volveremos a eso cuando hablemos de las propiedades octales. Y hace notar, en particular, que cuando uno intenta capturar la esencia mediante el procedimiento usual en los años 90, 80, 70, etc., surgen una serie de resultados y consecuencias que son contraintuitivas. Estos tienen que ver básicamente por dos motivos. Uno, porque estamos nosotros utilizando un condicional estricto para especificar cuáles son las propiedades que constituyen la esencia de un objeto. ¿Bien? Y en segundo lugar, porque cuando concebimos la esencia de esta manera no podemos discriminar entre las cosas que constituyen la naturaleza de un objeto, lo que un objeto es en sí mismo, la identidad de un objeto, de aquellas propiedades que son invariantes por un objeto por otras razones. ¿Okay? Entonces, quiero fijarme en el primer punto, que es el siguiente. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros, en la perspectiva tradicional pre-Fine, es que la esencia de un objeto es la colección de todas las propiedades que satisface la siguiente fórmula. Es necesario que, y ahí lo que viene es un condicional, tal que si X existe, entonces X tiene tal propiedad. Esto, habíamos hablado de esto a propósito de los condicionales contrafácticos. Esto se llama una implicación estricta. O sea, es una implicación, la misma implicación material de la cual ustedes estudiaron la tabla de verdad en primer año, en lógica, pero con un operador de necesidad adelante. O sea, es una implicación necesaria. Esto es, lo que estamos diciendo es que forma parte de la esencia todas aquellas propiedades que satisfacen el siguiente condicional necesario. Esto es, que es necesario que si X existe, entonces X instancia U para esa propiedad universal. Y un condicional necesario, o lo que se llama una implicación estricta, tiene ciertas peculiaridades que tienen que ver con su naturaleza lógica. Es un condicional que resulta falso solamente en el caso de que sea posible que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque consiste en el hecho de que una implicación material sea necesaria. O sea, la implicación material es un conectivo entre proposiciones que resulta falso solamente en el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿cierto? Lo que tenemos aquí es que ese mismo condicional material, esa misma implicación material, estamos cualificándola con un operador modal de necesidad. Por tanto, lo que estamos diciendo es que la implicación material, con sus características especificadas ya por su tabla de verdad, debe resultar verdadero en todos los mundos metafísicamente posibles. ¿Bien? Ahora, si es así, entonces, ¿en qué caso es falso esa implicación material, esa implicación estricta? En caso de que exista a lo menos un mundo posible en que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. O en otras palabras, la implicación estricta entre P y Q
que P y Q son cualquier proposición, resulta falsa si solo si hay al menos un mundo posible en donde la implicación material, si P entonces Q, resulta falsa. O sea que hay al menos un mundo posible en que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O intuitivamente, si digo, ¿qué es lo contradictorio de decir que necesariamente si P entonces Q? Bueno, que es posible que P y no Q. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces con esto? Que si el consecuente de una implicación estricta es necesario, entonces no hay ningún contraejemplo a la implicación estricta. ¿Sí? Si por alguna razón tenemos una implicación estricta cuyo consecuente sea una proposición necesaria, o sea, verdadera en todos los mundos posibles, da lo mismo lo que pasa en el antecedente. Esa implicación debe ser verdadera. Si yo tengo, por ejemplo, la proposición, que sé yo, 2 más 2 igual a 4, ¿eh? Entonces, la implicación estricta es necesario que si, qué sé yo, la luna está hecho de queso camembert, entonces 2 más 2 igual a 4. Bueno, para que sea falso esto, tendría que ser posible que la luna esté hecho de queso camembert y que 2 más 2 no sea igual a 4. ¿Bien? Ese sería el único caso en que sería falsa esa implicación estricta. Pero en ningún mundo posible 2 más 2 no es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, la implicación resulta verdadera automáticamente por el hecho de que el consecuente es necesariamente verdadero. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tenemos entonces el mismo problema respecto de este caso. Si nosotros eh, agregamos eh, en, para cuando queremos seleccionar cuáles son las propiedades necesarias de un objeto, propiedades como ser tal que 2 más 2 igual a 4, o ser tal que, no sé, todos los solteros son no casados, o ser tal que todos los colocolinos son colocolinos, o ser tal que ningún colocolino es no colocolino, cosas así. Eh, entonces, da lo mismo aquello de lo cual estemos hablando, se va a cumplir la implicación estricta. Y recuerden ustedes que nosotros estamos intentando definir y analizar qué es lo que es una esencia, la esencia de un objeto, como la colección de todas las propiedades P que satisfacen una implicación estricta. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, propiedades como ser tal que 2 más 2 igual a 4, ser tal que uno es colocolino si es colocolino, ser tal que todos los solteros son no casados, van a ser parte de la esencia de un objeto. En realidad, da lo mismo de qué objeto estemos hablando, van a ser parte de la esencia de todos los objetos, ¿no? Por eso también se habla a veces de propiedades esenciales triviales, ¿no? ¿Por qué triviales? Porque son propiedades esenciales que, dada esta manera de especificar cuál es la esencia de un objeto, quedan como parte de la esencia de todo objeto actual y meramente posible. Da lo mismo, ¿no? Y por eso es que son triviales y son como basura metafísica, digamos, que son cosas que no permiten discriminar entre dos objetos cualquiera, ¿no? Podría decir, una propiedad esencial es no trivial cuando existe por lo menos algún objeto, aunque sea meramente posible, que no posee esa propiedad. Por tanto, permite por lo menos discriminar algo, ¿de acuerdo? Sí, bueno, este objeto no es igual a este otro porque hay una propiedad esencial que tiene este objeto que este objeto no tiene. ¿Okay? Eh, las propiedades esenciales triviales son propiedades que caen adentro, por decirlo así, esta manera de especificar cuáles son las propiedades que constituyen la esencia de un objeto. Pero claro, la idea es que esas propiedades no cumplen ninguna función para determinar la identidad de un objeto, para determinar por qué razón este objeto es este, ¿no? Y su naturaleza, su identidad, etcétera, ¿no? O sea, si la esencia tiene que cumplir esta función explicativa ontológicamente, estas propiedades que quedan adentro por esta razón, porque tienen que ver con hechos necesarios independientemente, son propiedades que no cumplen ningún rol ontológico en la determinación de la naturaleza, la identidad, la mismidad de un objeto. Estamos ya más o menos en la hora, así es que voy a quedar aquí
Y tal como les indicaba, entonces espero que en los próximos días estemos en contacto con ustedes para contarles sobre los resultados de los ensayos y las notas de presentación. Bueno, vamos a quedar aquí. Hasta luego.